Dicen los que conocen esas tierras que hay lugares en la sierra que no se venden, que se entregan, que la tierra elige a quien la recibe, igual que el dolor elige a quien marcar. Y Dolores Cantú aprendió eso de la manera más dura, la madrugada en que despertó con el corazón desbocado y escuchó por primera vez ese sonido que no supo nombrar. Los cascos de un caballo pisando despacio la tierra húmeda, justo afuera de la ventana de su nueva casa en la sierra de Tepozanes, en ese rincón de Zacatecas donde la noche no es negra sino morada, y el silencio no es silencio, sino una conversación muy antigua entre el viento y los cerros. Se asomó por entre las rendijas de la ventana, y ahí estaba, un caballo alazán, solo, sin riendas, sin marca visible, parado frente a su puerta como si llevara años esperando que alguien llegara a abrirla, y Dolores sintió algo que no era miedo exactamente, sino la certeza de que ese terreno barato que había comprado casi de broma tenía una historia que nadie le había querido contar. Se quedó inmóvil, con la cobija apretada contra el pecho, oyendo la respiración del animal mezclarse con el viento que bajaba del cerro, cargado de olor a tierra mojada y a pino quemado. Y pensó, sin poder evitarlo, en todo lo que había dejado atrás para llegar hasta ese lugar olvidado, en todas las puertas que había cerrado para poder abrir esta, y se preguntó, con una mezcla de valentía y de terror que ella misma no supo distinguir, si no habría cometido el error más grande de su vida. Antes de seguir con esta historia, necesito pedirte algo de corazón. Si estás aquí, escuchando esto, es porque algo en ti todavía cree en las historias que duelen bonito, en las que te aprietan el pecho y no sabes bien si llorar o sonreír. Suscríbete a este canal y déjame ese like. No te lo pido por los números, te lo pido porque cada vez que alguien nuevo llega, esta historia viaja más lejos y hay alguien allá afuera que la necesita escuchar hoy. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en lo que pasó en esa sierra, porque esto apenas empieza. Pero para entender lo que significó ese caballo, hay que entender primero quién era Dolores Cantú antes de llegar a Tepozanes. Hay que regresar varios años atrás, a una mujer que era otra, que tenía otra vida, otro nombre en la boca de alguien que la quería, otra razón para levantarse cada mañana antes de que saliera el sol. Hay que conocer a la Dolores que llegó a esa sierra cargando todo lo que no se puede ver, pero sí se puede sentir. El peso invisible de los que han perdido tanto que ya no saben bien qué son sin su pérdida. Hay que ir hasta el principio, hasta esa tarde de octubre en que todo cambió sin avisar, como siempre cambian las cosas que de verdad importan. Dolores Cantú había nacido en un pueblo pequeño del municipio de Valparaíso, Zacatecas, un lugar que en los mapas aparece como un punto sin importancia, pero que para quienes crecieron ahí era el centro exacto del mundo conocido. Se llamaba el pueblo La Tinaja del Muerto, nombre que a los de afuera les causaba risa y a los de adentro les causaba orgullo, porque había que tener carácter para vivir en un lugar con semejante nombre y seguir encontrándole gracia a la vida. Era un pueblo de calles de tierra apisonada que en temporada de lluvias se volvían ríos de lodo color chocolate, de casas pintadas con cal, que el sol iba borrando poco a poco hasta dejarlas del color exacto de la resignación, de una plaza central con una fuente seca desde que Dolores tenía memoria, de una iglesia con una campana que sonaba siempre un poco chueca, como si también ella estuviera cansada de repetir el mismo llamado sin que nadie le hiciera demasiado caso. Ahí nació Dolores una madrugada de febrero, cuando el frío de la sierra bajaba tan brutal que las piedras del patio amanecían cubiertas de una escarcha finísima
que brillaba como azúcar molida bajo la primera luz del día. Su madre, Catalina Cantú, de soltera Pedrosa, era una mujer de esas que el campo mexicano forma, con una mezcla extraña de dureza y de ternura, que podía matar una gallina para la comida con la misma mano con que después acariciaba la frente con fiebre de su hija enferma, que lloraba en silencio cuando creía que nadie la veía y se secaba las lágrimas con el delantal antes de volver a la cocina a seguir palmeando tortillas como si nada. Catalina había heredado de su propia madre una manera muy particular de querer, que era querer sin decirlo, querer a través del caldo que se ponía en la lumbre antes de que amaneciera, a través del rebozo que se dejaba sobre la silla para que la hija no sintiera frío al levantarse, a través de las oraciones murmuradas en voz baja frente al altar casero donde convivían la Virgen de Guadalupe, una estampa del Sagrado Corazón y una foto descolorida de una abuela que nadie de la generación de Dolores había conocido en vida. Ese amor silencioso y trabajador fue el primer idioma que Dolores aprendió, y aunque de adulta a veces lo confundiera con frialdad, en el fondo de sí misma siempre supo que era la forma más honesta de amor que conocía, porque no prometía lo que no podía cumplir y nunca fallaba en lo fundamental. Su padre, Serafín Cantú, era otro asunto completamente. Serafín era un hombre que había nacido con una inquietud en el cuerpo que la tierra nunca logró calmar del todo, que amaba el rancho con una pasión genuina, pero que también miraba hacia el horizonte con una nostalgia rara, como si extrañara un lugar al que nunca había ido. Trabajaba las parcelas del ejido con dedicación y conocimiento, sabía leer el temporal mejor que nadie en el pueblo. Conocía cada palmo de tierra de esa zona como se conocen las arrugas de una cara querida, pero tenía también esa costumbre de los hombres solitarios de hablar poco y pensar mucho, de guardar sus preocupaciones en algún lugar del pecho donde nadie pudiera tocarlas. Con Dolores tuvo una relación hecha de miradas largas y pocas palabras, de tardes trabajando juntos en silencio que valían más que cualquier conversación, de ese entendimiento que se construye entre dos personas que son muy parecidas y por eso mismo no necesitan explicarse tanto. Serafín murió cuando Dolores tenía 22 años, de un paro cardíaco que lo agarró en medio del surco una tarde de mayo, y ese golpe dejó en Dolores una cicatriz que con los años no desapareció, sino que se fue integrando a su manera de ser, como se integra una piedra al cauce de un arroyo, cambiando la dirección del agua sin que el agua deje de fluir. La infancia de Dolores en la tinaja del muerto fue una infancia de trabajo y de belleza áspera, de esas que no se reconocen como felicidad en el momento, sino mucho después, cuando ya se perdieron y uno se da cuenta de lo que tenía. Creció aprendiendo a tortear desde los 6 años, con las manos quemadas por el comal caliente, mientras su madre le corregía la postura de los dedos sin dejar de palmear las suyas propias. Aprendió a moler chile en el metate de piedra volcánica que olía siempre a comino y a ajo, aunque no hubiera nada en él. Aprendió a distinguir por el sonido de la olla cuando el frijol estaba listo y cuando todavía le faltaba. Aprendió a coser a máquina en una Singer de pedal que tenía más años que su abuela y que hacía un ruido de motor viejo que a Dolores le resultaba tan familiar como el sonido de su propio nombre. Aprendió también a montar desde chica, porque en ese rancho las distancias eran largas y los caballos eran la manera más natural de cubrirlas. Y esa destreza que adquirió casi sin darse cuenta iba a volverse importante muchos años después, en una sierra distinta, frente a un caballo que nadie había montado en mucho tiempo. La escuela en la tinaja del muerto llegaba hasta el tercer año de secundaria.
y después de eso los jóvenes o se quedaban trabajando en el rancho o se iban a Valparaíso o hasta Zacatecas a seguir estudiando, si la familia tenía con qué sostenerlos. Dolores fue de las pocas que llegaron hasta el tercer año de secundaria sin faltar un solo día, no porque tuviera una vocación académica especial, sino porque en la escuela había libros, y los libros para Dolores eran ventanas a un mundo que no cabía en la tinaja del muerto, mundos donde las mujeres tomaban decisiones sin pedirle permiso a nadie, donde los viajes eran posibles, donde la vida podía tener más de un camino. Leía todo lo que llegaba a sus manos, desde los libros de texto gratuito hasta las revistas viejas que la maestra Esperanza traía de Zacatecas y dejaba en una cajita de cartón al fondo del salón para quien quisiera tomarlas. Esa costumbre de leer le dio un vocabulario y una manera de pensar que a veces la hacía sentir rara entre sus iguales, como si hablara un idioma que todos entendían pero pocos usaban, y esa rareza que de adolescente le causaba incomodidad se fue convirtiendo con los años en una especie de fortaleza interior, en la capacidad de nombrarse a sí misma lo que le estaba pasando, aunque nadie a su alrededor lo nombrara. Después de la muerte de su padre Serafín, Dolores se quedó en la tinaja del muerto ayudando a su madre Catalina con todo lo que el rancho exigía, que era bastante más de lo que dos mujeres solas podían manejar con comodidad, pero no tanto más de lo que podían manejar con trabajo. Fue en esos años de aprender a ser la cabeza de una casa sin pedirlo que Dolores descubrió que era más capaz de lo que había creído, que podía negociar con el ejidatario, que podía hablar con el coyote que compraba el maíz sin dejarse robar, que podía arreglar una gotera en el techo de lámina con materiales que costaban lo que costaban y no lo que ella hubiera querido. Fue también en esos años cuando conoció a Heriberto Salinas, y ahí empezó la parte de la historia de Dolores Cantú que tardó mucho tiempo en poder contarse en voz alta. Heriberto Salinas llegó a la tinaja del muerto desde Fresnillo, con una camioneta que en ese pueblo era un lujo casi ofensivo y una manera de hablar suave y segura que a Dolores le pareció al principio señal de inteligencia y que con el tiempo aprendió a reconocer como señal de otra cosa completamente distinta. Era comerciante de semillas y agroquímicos. Recorría los ejidos de la zona vendiendo sus productos y dejando detrás de él una estela de promesas y de buena presentación que convencía a casi todo el mundo. A Catalina le pareció un buen partido desde el primer momento. Un hombre trabajador, establecido, que sabía moverse en el mundo. Y aunque no se lo dijo a Dolores de manera directa, porque no era su estilo, sí lo dejó claro de las otras maneras en que Catalina decía las cosas, preparándole una comida especial la primera vez que fue a la casa, cediéndole el lugar más cómodo de la mesa, hablando de él en términos neutros, pero sin ninguna de las reservas con que hablaba de los hombres que no le parecían. Dolores tenía 24 años y llevaba 2 cargando sola con la casa. Y algo en ella quería descansar. Quería que hubiera alguien más que compartiera el peso. Y ese cansancio que confundió con amor fue suficiente para que dijera que sí cuando Heriberto le propuso matrimonio una tarde de diciembre frente a la fuente seca de la plaza. Se casaron en marzo, en la iglesia chueca de la Tinaja del Muerto, con una comida que Catalina y las vecinas prepararon durante 3 días y que duró hasta las 2 de la mañana con música de conjunto norteño que se oía desde los ranchos de los alrededores. Dolores estaba hermosa ese día, con un vestido blanco que no era exactamente de novia, sino lo más parecido que había podido conseguir en Valparaíso, con el pelo recogido y aretes de plata que habían sido de su abuela,
y en las fotos de ese día se ve a una mujer que sonríe de verdad, que todavía no sabe lo que viene, que todavía cree que eligió bien. Los primeros meses en Fresnillo, donde se instalaron en una casa rentada de la colonia Revolución, fueron meses de aprendizaje y de adaptación, de conocer una ciudad que para Dolores era grande, aunque para cualquier otro hubiera sido mediana, de establecer una rutina nueva, de descubrir que Heriberto de cerca era distinto a Heriberto de lejos, que la suavidad de su voz tenía un límite y que ese límite se alcanzaba más rápido de lo que ella hubiera imaginado. No fue de golpe, nunca es de golpe. Eso lo aprendió Dolores después, cuando ya tenía perspectiva para verlo. Fue de a poquito, como se llena un tinaco con lluvia fina, un comentario aquí, una mirada de reproche allá, una regla que se fue imponiendo sin que se dijera en voz alta que era una regla, una libertad que fue desapareciendo tan gradualmente que Dolores tardó en notar cuándo había dejado de tenerla. Heriberto no era un hombre de violencia visible, eso sí, y por mucho tiempo eso fue lo que Dolores se dijo para convencerse de que estaba bien, de que lo suyo no era lo que ella pensaba que era, porque no había golpes, porque no había gritos en la calle, porque por afuera todo se veía en orden, pero había otras cosas que no se ven desde afuera. Había una soledad que crecía dentro de esa casa rentada de la colonia Revolución, como crece el moho en una pared húmeda, despacio y sin ruido, hasta que un día ya está en todas partes. Había una manera de hablarle que la iba achicando poco a poco, que cuestionaba cada decisión que tomaba, que convertía cada logro pequeño en evidencia de alguna falta mayor. Había un control sobre el dinero que la dejaba sin capacidad de moverse sola, sin la posibilidad de comprar nada, sin dar explicaciones, sin el recurso básico que separa a una persona libre de una persona atrapada. Y había, sobre todo, un aislamiento que fue creciendo con los años, que fue poniendo distancia entre Dolores y su madre Catalina, entre Dolores y las pocas amigas que había tenido, entre Dolores y cualquier vínculo que pudiera recordarle quién había sido antes de Heriberto Salinas. Catalina murió 4 años después de la boda, de una neumonía que se complicó porque el médico del pueblo tardó 3 días en llegar y porque Catalina nunca quiso ir al hospital de Valparaíso, que le parecía un lugar para morirse más rápido. Dolores llegó a la tinaja del muerto 2 días antes de que su madre muriera, y esos 2 días los pasó sentada junto a la cama del cuarto que olía a vela de cebo y a eucalipto hervido, tomando la mano de Catalina, que ya estaba fría, aunque el corazón todavía latía, escuchando su respiración, que entraba con dificultad y salía con un sonido de papel arrugado. Y en esos 2 días no lloró, porque llorar le parecía un lujo que no podía permitirse, que si lloraba se iba a romper algo adentro que no iba a poder reparar, y todavía necesitaba estar entera, aunque no supiera bien para qué. Cuando Catalina murió al amanecer del tercer día, Dolores se quedó sola en la casa que olía a su madre, rodeada de las cosas que habían sido de ella: el metate de piedra volcánica, la máquina Singer de pedal, el altar con la Virgen y el Sagrado Corazón, y la foto descolorida de la abuela sin nombre. Y fue entonces cuando lloró, y cuando empezó a llorar, no pudo parar hasta que el cuerpo le dio licencia, hasta que no le quedaban más lágrimas y le quedaba en cambio una claridad nueva, una certeza que se había estado formando despacio y que la muerte de Catalina terminó de cristalizar. Tenía que irse de la casa de la colonia Revolución en Fresnillo, tenía que irse de Heriberto Salinas, tenía que irse y no regresar, y esa certeza que la asustaba también la sostenía, porque era lo primero en mucho tiempo que sentía completamente suyo.
Irse no fue fácil, ni rápido, ni sin consecuencias. Irse le tomó otros 8 meses. 8 meses de planear en silencio, de guardar dinero en cantidades tan pequeñas que no fueran notadas, de hablar con una trabajadora social que encontró casi de milagro en una clínica de Fresnillo, a la que fue con el pretexto de un dolor de espalda que no era del todo mentira. 8 meses de mantener la cara en su lugar, de no dejar que Heriberto viera el cambio que se estaba operando en ella, de aprender a ser dos personas al mismo tiempo, la que él veía y la que se estaba preparando para partir. La noche en que se fue, un martes de enero con un frío que pelaba, metió en una bolsa de lona lo que cupo: ropa, documentos, el dinero que había ahorrado y que sumaba apenas lo suficiente para no morir en el intento, y los aretes de plata de su abuela, que eran lo único de valor que tenía y que no iba a dejar aunque le hubiera tocado dejar todo lo demás. Salió cuando Heriberto dormía, sin hacer ruido, cerrando la puerta con la precisión de quien sabe que ese es el último sonido que quiere hacer en ese lugar, y caminó hasta la central de autobuses sin voltear atrás, porque sabía que si volteaba iba a dudar, y dudar era lo único que no podía permitirse esa noche. Los meses que siguieron a la huida fueron meses de una libertad que dolía, porque la libertad, cuando viene después del encierro, tiene esa característica cruel de llegar acompañada del miedo y de la desorientación, de la sensación de no saber bien qué hacer con tanto espacio después de haber aprendido a vivir en tan poco. Dolores llegó primero a Zacatecas capital, donde una conocida lejana de su madre le prestó un cuarto por 3 semanas mientras encontraba algo más estable. Trabajó de cajera en una tienda de abarrotes, de ayudante en una taquería, de lo que fuera que le permitiera ir juntando dinero y tiempo para pensar. En esos meses durmió mal y comió lo necesario y se preguntó muchas veces si había hecho bien, no porque extrañara a Heriberto, porque eso no, sino porque la vida que había elegido en su lugar era tan incierta que a veces la certeza del encierro se veía, desde la distancia, como una forma retorcida de seguridad. Pero esos momentos de duda siempre pasaban, y después de que pasaban, Dolores se sentía más firme, como si cada vez que sobrevivía una duda quedara un poco más enraizada en su decisión. Fue en una notaría de Zacatecas donde Dolores se enteró del terreno de Tepozanes. Había ido a preguntar por un trámite de herencia relacionado con la casa de su madre en la Tinaja del Muerto, que seguía legalmente a su nombre y que Dolores no sabía bien qué hacer con ella. Y en la sala de espera escuchó a dos hombres hablar de un terreno en la sierra que estaba en venta a un precio que no tenía ningún sentido, que era tan bajo que uno de los hombres decía que tenía que estar en litigio o en disputa ejidal, o con algún problema legal que no se veía a simple vista. Dolores escuchó sin parecer que escuchaba, con esa habilidad que había desarrollado en los años con Heriberto de procesar información sin que se notara que la estaba procesando. Y algo en ese precio absurdo le habló de una manera que no supo explicarse racionalmente, pero que no pudo ignorar. Preguntó discretamente al notario sobre el terreno cuando le tocó su turno, y el notario, un hombre gordo y amable que olía a café y a papel viejo, le contó lo que sabía. Era un terreno de poco más de 3 hectáreas en la sierra de Tepozanes, con una casa de adobe en regular estado y un corral, que había pertenecido a un hombre llamado Macedonio Bernal y que sus herederos querían vender rápido porque ninguno de ellos quería saber nada de ese lugar. Y el porqué de eso el notario no lo dijo con palabras, pero sí con una pausa que decía más que las palabras. Dolores fue a ver el terreno un sábado de marzo, en un autobús de segunda clase, que tardó 4 horas en llegar a Tepozanes, y de ahí en la troca de un ejidatario que la llevó hasta el camino de terracería que subía a la propiedad.
Lo que vio cuando llegó era exactamente lo que el precio sugería: una casa de adobe con las paredes cuarteadas por el tiempo y la humedad, un techo de tejas de barro donde varias piezas faltaban y las que quedaban estaban verdes de musgo, una puerta de madera vieja que abría con dificultad pero abría, dos cuartos interiores oscuros que olían a encierro y a tierra mojada, un corral de piedra que todavía se sostenía, aunque con personalidad, y alrededor de todo eso, una tierra que en ese mes de marzo empezaba a mostrar los primeros verdes del temporal que se acercaba, una vista del cerro que cortaba el aliento, y un silencio tan completo y tan limpio que Dolores, de pie en el patio de tierra de esa casa a medio caer, sintió por primera vez en muchos años que podía respirar de verdad, hasta el fondo, sin que nada le apretara el pecho desde adentro. Firmó la escritura 2 semanas después, usando el dinero de la venta de la casa de su madre en la tinaja del muerto, que alcanzó justo para pagar el terreno y quedarle algo para los primeros meses. Y a finales de abril, con su bolsa de lona y una caja de cartón con lo que había acumulado en Zacatecas, Dolores Cantú llegó a la sierra de Tepozanes a empezar de cero, sola, sin saber bien lo que hacía, pero sabiendo con certeza que era lo que tenía que hacer. Los primeros días en la casa de adobe fueron una negociación constante entre Dolores y el lugar, un proceso de conocerse mutuamente que tenía algo de pelea y algo de cortejo. La casa resistía a los intentos de Dolores de imponerle orden con la terquedad silenciosa de las cosas viejas. La puerta del cuarto principal, que se atoraba si no se jalaba con el truco exacto que Dolores tardó 3 días en descubrir. La gotera del techo que aparecía en un lugar diferente cada vez que llovía como si se estuviera burlando. La pila de agua del patio que tenía una grieta fina por donde el agua se escapaba poco a poco y que Dolores remendó con una mezcla de cal y arena que aprendió a hacer viendo un video en el teléfono que todavía tenía señal a ratos. Pero la casa también cedía. También se iba dejando habitar de a poco, igual que las personas difíciles que con paciencia terminan mostrando su parte buena. La cocina resultó tener una chimenea que tiraba perfecto y que llenaba el cuarto de un calor parejo y generoso. Las paredes de adobe que parecían frías resultaron ser frescas de día y cálidas de noche. El patio, que a primera vista era solo tierra, resultó tener debajo de la capa de polvo una piedra laja que Dolores fue descubriendo con una escoba de palma. Un piso antiguo y hermoso que nadie había visto en años. El pueblo de Tepozanes estaba a 3 kilómetros del terreno, cuesta abajo por el camino de terracería que en temporada de lluvias se volvía un desafío y en temporada seca era solo polvo y piedra. Era un pueblo de no más de 300 almas permanentes, con una iglesia de cantera rosa que era con mucho lo más elegante que había en él, una tienda que era también la farmacia y también el lugar donde se recibía el correo y donde se enteraban de todo lo que pasaba en la región, una escuela, un juzgado que abría 2 veces por semana, y la gente, que era lo más importante y lo más complicado. La gente de Tepozanes era como la gente de los pueblos chicos de la Sierra Mexicana, buena en el fondo, desconfiada en la superficie, capaz de una generosidad que dejaba sin palabras y también capaz de un juicio implacable que cortaba el aliento, y una mujer sola que llegaba de ningún lado a vivir en el terreno de Macedonio Bernal, que todos en Tepozanes sabían lo que había pasado ahí, aunque nadie lo dijera en voz alta. Era exactamente el tipo de novedad que ese pueblo no podía dejar pasar sin opinar. La primera persona que habló con Dolores en Tepozanes fue Primitiva Solórzano, que tenía 74 años y una lengua que funcionaba sin descanso y sin filtro desde que tenía memoria. Primitiva era la curandera del pueblo, aunque ella prefería decir que era la que sabía de plantas,
porque lo de curandera le parecía que sonaba a brujería y ella no era bruja sino mujer de conocimiento, lo cual era completamente distinto, o al menos eso decía. Vivía sola en una casa pintada de azul añil que de lejos se veía como un retazo de cielo caído en medio del pueblo, rodeada de macetas y de plantas colgadas a secar en el zaguán, que olían a mentol y a tierra mojada y a algo más dulce que Dolores no supo identificar la primera vez. Primitiva se apareció en el terreno de Dolores 3 días después de que llegara, con una olla de barro tapada con un trapo amarrado y una mirada que evaluaba sin disimular, que recorría a Dolores de arriba a abajo con la tranquilidad de quien tiene todo el derecho del mundo de hacer lo que está haciendo. Llegó sin avisar, tocó la tranca del corral con los nudillos y esperó. Y cuando Dolores salió a ver quién era, Primitiva la miró un momento en silencio y luego dijo, con la voz directa de quien no tiene tiempo que perder, que le había traído un caldo de verduras con epazote, porque nadie que acaba de llegar a vivir a la sierra de Teposanes tiene fuerzas para cocinar bien en los primeros días, y que eso no era caridad sino sentido común, y que si Dolores tenía objeción con el sentido común, pues ella se regresaba con su olla, pero que si no, que entraran porque afuera hacía frío. Dolores no tuvo objeción. Dejaron entrar a Primitiva y bebieron el caldo sentadas en las 2 sillas únicas que Dolores tenía en ese momento, frente a la chimenea encendida, mientras afuera el viento de la tarde movía los pinos del cerro con un sonido que iba de suave a insistente, dependiendo de la racha. Primitiva habló poco esa primera tarde, lo cual era inusual según le diría después la gente del pueblo. Y lo poco que dijo fue preguntas directas sin ningún esfuerzo por disimular que eran preguntas. Que de dónde venía, que si tenía familia, que si sabía lo que había pasado en ese terreno antes de que ella llegara. A todo eso, Dolores respondió con la verdad escueta, de dónde venía, que no tenía familia cercana, que no sabía nada del terreno más allá de lo que le había dicho el notario. Primitiva la escuchó sin interrumpir, con esa manera de escuchar que tienen los viejos que han aprendido que la información importante viene en lo que se dice y también en lo que no se dice. Y cuando Dolores terminó, Primitiva asintió, como si lo que había escuchado confirmara algo que ya sabía, y dijo que bueno, que ya le contarían, que no todo se contaba el primer día, y se fue con su olla vacía sin más explicación. El hombre del que nadie hablaba, pero que era la razón de que el terreno estuviera tan barato, se llamaba Macedonio Bernal, y la historia de Macedonio era la historia del lugar que Dolores había comprado. Eran la misma cosa. Dolores fue enterándose de esa historia en pedazos, como se arma un mosaico, juntando un fragmento aquí y otro allá, en las visitas esporádicas de Primitiva, en las conversaciones en la tienda de don Refugio Palafox, en los comentarios a media voz de las mujeres que la miraban cuando bajaba al pueblo. Lo que fue armando era esto. Macedonio Bernal había sido el dueño del terreno durante más de 30 años. Un hombre que había llegado a Teposanes desde el sur del estado siendo ya adulto, solo, sin familia conocida, y que había comprado esas tierras y levantado esa casa y vivido ahí décadas en un aislamiento que el pueblo respetaba sin entender del todo. Tenía un caballo alazán al que llamaba Lucero, que era su compañía más constante y al que cuidaba con una devoción que algunos en el pueblo encontraban excesiva y otros encontraban completamente comprensible. Macedonio murió 2 años antes de que Dolores comprara el terreno, de viejo y de solo, como mueren los hombres que eligen vivir lejos del ruido del mundo, y sus herederos, unos sobrinos de Fresnillo que él nunca había tratado mucho, vinieron a ver qué había y decidieron vender rápido,
porque el lugar les causaba algo que no llamaron miedo, pero que se parecía. El caballo lucero no estaba cuando llegaron los sobrinos. Nadie en Tepozanes supo explicar qué había pasado con él. Y sin embargo, desde que la casa quedó vacía, algunos en el pueblo juraban haber escuchado, en las noches sin luna, los cascos de un caballo en la sierra. Dolores escuchó esa historia sin saber bien qué hacer con ella, con esa mezcla de escepticismo y de inquietud que producen las historias que no se pueden comprobar, pero tampoco descartar del todo. Se la contó don Refugio Palafox, el tendero, una tarde en que Dolores fue a comprar jabón y harina y se quedó más tiempo del necesario porque la tienda de don Refugio era cálida y olía a café recién colado y a madera vieja, y don Refugio era de esos hombres que saben contar una historia con la pausa exacta en el lugar exacto para que el que escucha sienta el peso de cada palabra. Don Refugio tenía 62 años, una barriga que hablaba de una vida sin demasiadas privaciones y un bigote blanco espeso que le daba un aire de autoridad patriarcal que él usaba con moderación y buen juicio. Era el puente de información del pueblo, el que sabía todo de todos sin que eso se convirtiera en chisme, porque don Refugio tenía el criterio de saber qué información era útil y cuál era solo combustible para el drama innecesario. Y esa discriminación lo hacía valioso y confiable de una manera que pocos tenderos de pueblo chico logran ser. Le contó la historia de Macedonio y del caballo lucero con cuidado, sin adornos, dejando que los hechos hablaran solos. Y al final dijo solamente que bueno, que quizás era coincidencia, que quizás el animal había sobrevivido en la sierra y andaba por ahí, que los caballos son animales resistentes y la sierra tiene pasto y agua, que no era imposible. Pero dijo eso de la manera en que se dice lo que uno no cree del todo. La primera vez que el caballo apareció fue la tercera noche de Dolores en el terreno, exactamente como ella lo recordaría después. El sonido de cascos lentos en la tierra húmeda, que la despertó de un sueño profundo a las 3 de la mañana, cuando el frío de la sierra había bajado a esa temperatura que quema como si fuera calor, y la oscuridad afuera era tan densa que hasta las estrellas se veían apagadas detrás de las nubes que venían cargadas de lluvia. Dolores se quedó inmóvil en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, oyendo los cascos detenerse exactamente frente a la puerta principal de la casa, y luego el silencio, y luego la respiración del animal, que llegaba por entre las rendijas de la ventana como un susurro grande y tibio. Se levantó despacio, se puso la chamarra sobre la ropa de dormir, tomó la linterna que guardaba junto a la cama como precaución de mujer que vive sola en la sierra, y se acercó a la ventana. Lo que vio cuando alumbró hacia afuera era exactamente lo que el pueblo le había descrito. Un caballo alazán, de tamaño y complexión normales, sin riendas, sin bozal, sin ninguna marca visible que Dolores pudiera ver desde esa distancia, parado frente a su puerta con una quietud tan completa que por un momento Dolores pensó que estaba viendo una imagen y no un animal de verdad. El caballo no se asustó con la luz de la linterna. La miró con esos ojos grandes y oscuros que tienen los caballos, que parecen contener más información de la que se puede leer. Y luego se quedó ahí, quieto, como esperando algo que Dolores no sabía cómo darle. Estuvieron así, las dos mirándose, un tiempo que Dolores después no supo medir, hasta que el caballo giró despacio, sin prisa, sin ruido, y se perdió en la oscuridad de la sierra como si se hubiera disuelto en ella. La segunda noche fue igual, y la tercera, y la cuarta, a la misma hora, con la misma quietud.
con la misma mirada que no era amenazante, sino algo más complicado, algo que se parecía a una pregunta que Dolores no sabía responder. Para la quinta noche ya no tenía miedo. Había pasado por el miedo y había llegado al otro lado, a esa zona donde lo inexplicable deja de asustar y empieza a intrigar. Había bajado al pueblo a preguntar más sobre Macedonio y sobre Lucero. Había hablado con Primitiva, que le había dicho, con esa manera directa suya que no adornaba nada, que lo que estaba pasando no era cosa de susto, sino cosa de respeto, que los animales tienen memoria y el caballo Lucero había vivido en ese terreno muchos años, y quizás lo que hacía era lo único que sabía hacer, volver a donde había sido feliz, o algo parecido a feliz, que en los animales esas cosas son más complicadas de nombrar. Había hablado también con Eufrasio Talamantes, el hombre más viejo del pueblo, que tenía 91 años y la lucidez intacta y una manera de sentarse bajo el pirul de la plaza que sugería que llevaba ahí desde siempre y que seguiría ahí cuando todos los demás se hubieran ido. Eufrasio le dijo que Macedonio y Lucero eran una sola cosa, que había hombres así, que se atan a un animal con una lealtad que no tiene explicación racional, pero que es tan real como cualquier otra cosa, y que si el caballo seguía apareciendo, era porque no había terminado de entender que Macedonio ya no estaba, o porque sí lo había entendido y por eso precisamente volvía, que esas dos cosas no eran tan distintas como parecían. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te está tocando en un lugar que pocas cosas tocan, y eso me dice mucho de ti. Me dice que eres de los que sienten de verdad, de los que no le tienen miedo a emocionarse con lo que merece emoción. Regálame ese like, comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy, alguien que esté buscando una señal de que los recomienzos son posibles, de que uno puede llegar a un lugar desconocido y encontrar algo que no esperaba. Lo que viene ahora va a cambiarlo todo. El hombre que iba a cambiarlo todo se llamaba Candelario Ibarra y llegó a la vida de Dolores de la manera en que llegan las cosas importantes en la sierra, sin anunciarse, con el polvo del camino todavía en la ropa, con más problemas de los que se veían a simple vista y menos palabras de las que hubieran sido útiles para explicarlos. Candelario era el peón mayor de la hacienda de los Villanueva, una propiedad de 400 hectáreas al otro lado del cerro que tenía ganado bovino y algunas parcelas de maíz y sorgo, y una historia de familia que tenía los mismos problemas que tienen todas las haciendas en decadencia: deudas antiguas, herederos que prefieren la ciudad al campo, y una infraestructura que se caía a pedazos con una elegancia triste. Tenía 42 años, aunque se veía más, porque los años en el campo se cobran de una manera específica que no tiene que ver con la vanidad, sino con el trabajo que se deposita en el cuerpo y que el cuerpo guarda como evidencia de una vida vivida de frente al sol y al viento. Era alto, de complexión recta, sin ser voluminosa, con las manos más grandes que Dolores había visto en su vida. Manos que hablaban de décadas de trabajo físico con la misma elocuencia con que un libro habla de quien lo escribió, con cicatrices pequeñas distribuidas sin orden y con las palmas endurecidas hasta tener la textura de la corteza del mezquite. Para entender a Candelario Ibarra había que ir hasta antes del comienzo, hasta un ejido de la sierra de Durango que se llamaba El Tabardillo, donde Candelario había nacido el tercero de 4 hermanos en una familia que era pobre de la pobreza honesta, de la que no avergüenza sino que forma. Su padre, Abundio Ibarra, era vaquero de oficio y de vocación, de esos hombres que entienden a los caballos y al ganado con una intuición que no se aprende en ningún lado, sino que se tiene
o no se tiene, y que transmitió a sus hijos no con clases ni con discursos, sino con el ejemplo diario de levantarse antes del amanecer, trabajar hasta que la luz no alcanzara para ver, y tratar a los animales con la misma consideración que se trata a las personas, que era su principio fundamental y el que más imprimió en Candelario. Su madre, Esperanza Duarte de Ibarra, era una mujer pequeña y enérgica que tenía una manera de moverse por la cocina como si ejecutara una coreografía que llevaba décadas perfeccionando, y que olía siempre a canela y a jabón de barra y a un perfume barato de lavanda que se ponía los domingos, y que para Candelario era hasta el final de sus días el olor exacto del amor de madre. Esperanza murió cuando Candelario tenía 16 años, de un problema del corazón que el médico de El Tabardillo descubrió demasiado tarde, porque Esperanza era de las que aguantan sin quejarse hasta que ya no se puede aguantar más. Y esa pérdida fue la primera que marcó a Candelario, con la señal específica de los que aprenden demasiado joven que las cosas que más quieren pueden irse sin aviso y sin pedir permiso. Después de la muerte de Esperanza, la familia Ibarra se fue deshaciendo de la manera gradual en que se deshacen las familias cuando se va quien las sostenía. Abundio se puso serio de una manera nueva. Un silencio que antes era contemplativo y se volvió hermético, y aunque siguió trabajando y siguió siendo buen padre en lo práctico, algo de la calidez que daba Esperanza no supo cómo reemplazarse, y la casa de El Tabardillo se fue volviendo un lugar funcional pero frío, como una herramienta que hace bien lo que tiene que hacer, pero que ya no da gusto tener en la mano. Los hermanos mayores de Candelario, Crescencio y Luzmila se fueron juntando con sus respectivas parejas y armando sus propias vidas en ranchos vecinos, y la hermana menor, Adoración, se fue a Durango, ciudad, a trabajar de empleada doméstica cuando tenía 17 años, y de ella supieron cada vez menos hasta que dejaron de saber. Candelario se quedó con su padre, porque le parecía que Abundio solo era una carga demasiado pesada para dejársela al tiempo, y porque la verdad era que Candelario no sabía imaginar su vida en otro lugar que no fuera el campo. No por falta de imaginación, sino porque el campo era lo que entendía, lo que amaba con esa clase de amor que no tiene que declararse, porque está inscrito en cada gesto de quien lo siente. Aprendió el oficio de vaquero con su padre y luego lo fue perfeccionando por su cuenta, con esa disciplina callada de quien sabe que lo que sabe no es todo lo que puede saber. Aprendió a errar, a curar animales con remedios que Abundio le enseñó y que eran la síntesis de generaciones de conocimiento práctico, a construir corrales de piedra y de madera, a manejar un tractor con la misma facilidad con que manejaba una yunta, a leer el cielo y la tierra para saber lo que venía. Fue desarrollando una reputación en la región de ser confiable y buen trabajador, de los que no necesitan que estén encima de ellos porque hacen bien lo que tienen que hacer aunque nadie esté mirando. Y esa reputación fue la que lo llevó a los 30 años a Tepozanes, donde la hacienda de los Villanueva buscaba un peón mayor después de que el anterior se fuera a los Estados Unidos como tantos. Abundio murió el mismo año en que Candelario llegó a Tepozanes, de viejo y de cansancio en la cama del cuarto que había compartido con Esperanza durante más de 30 años. Y Candelario llegó a esa muerte con la tristeza de quien ya había aprendido a perder, pero no por eso lo encontraba más fácil. En Tepozanes, Candelario Ibarra vivió los 12 años anteriores a la llegada de Dolores en una rutina que tenía la solidez de las cosas que se construyen con trabajo y sin excesos. Levantarse a las 4 de la mañana, trabajar en la hacienda hasta el atardecer, regresar a la casa pequeña que los Villanueva le asignaban como parte del pago,
comer lo que alcanzara a preparar con el cansancio de encima, dormir, repetir. Tuvo una historia de amor hace 8 años, con una mujer de Tepozanes que se llamaba Guadalupe Fierros, que era maestra de la escuela del pueblo y que tenía una risa que se escuchaba desde la otra cuadra y una manera de ver el mundo que a Candelario le parecía admirable, aunque a veces no la entendiera del todo. Estuvieron juntos 3 años, vivieron en la casa de la hacienda, fueron felices de la manera concreta y sin adornos en que son felices las personas que trabajan mucho y no tienen tiempo para el drama, y luego Guadalupe recibió una plaza en Zacatecas capital y tuvo que tomar una decisión que la desgarró pero que al final tomó, porque no podía rechazar esa oportunidad y porque Candelario no podía dejar la hacienda, no por falta de amor, sino por esa clase de lealtad a un lugar y a un trabajo que en ciertos hombres es tan profunda que no cede ni ante lo más importante. Se separaron sin pelea, sin rencor, con esa tristeza limpia de quien pierde algo que sí valía la pena. Y Guadalupe se fue a Zacatecas, y con el tiempo se casó con otro hombre y fue feliz. Y Candelario supo eso por don Refugio, que sabía todo, y lo supo con una tristeza tranquila que no era amargura, sino la cicatriz de algo que había dolido de verdad. Después de Guadalupe, Candelario no volvió a intentarlo. No por decisión consciente, sino por esa inercia del trabajo y la soledad que en los hombres de campo a veces se instala sin que uno se dé cuenta y luego ya se hizo costumbre. Tenía sus rutinas, sus animales, su conocimiento de cada palmo de tierra de la hacienda y de la sierra alrededor. Y tenía también la historia de Macedonio Bernal, que había sido algo parecido a un amigo en los años en que el viejo todavía bajaba al pueblo. El único hombre en Tepozanes con quien Candelario había hablado de verdad, de cosas que importaban, en las tardes en que se sentaban bajo el pirul de la plaza a tomar café y a dejar que el silencio hiciera su trabajo entre las palabras. Cuando Macedonio murió, Candelario fue uno de los que ayudaron a acomodar las cosas del terreno antes de que llegaran los sobrinos, y fue él quien vio por última vez al caballo lucero, que estaba en el corral la tarde en que Candelario fue solo, días antes de que llegaran los herederos, y que lo miró desde el otro lado de la piedra con una expresión que Candelario no supo leer pero que no olvidó. Cuando regresó con los sobrinos, el corral estaba vacío. Y aunque Candelario no era hombre de supersticiones, tampoco era hombre de descartar lo que sus ojos veían. Y lo que sus ojos veían en las noches de luna llena, cuando se quedaba trabajando tarde en la hacienda, era, a veces, la silueta de un caballo alazán en la ladera del cerro que daba hacia el terreno de Macedonio. Candelario y Dolores se conocieron en la tienda de don Refugio, como se conoce la gente importante en los pueblos pequeños, sin ceremonia ni preparación, en medio de lo cotidiano. Dolores había bajado al pueblo una mañana de mayo a comprar cal y clavos y una cuerda de ixtle para los arreglos que seguía haciendo en la casa, y Candelario estaba comprando alambre para un cerco de la hacienda que los toros habían decidido derribar esa semana con una persistencia que don Ignacio Villanueva describía en términos que no se podían repetir frente a señoras. Se saludaron como se saludan los desconocidos en un pueblo pequeño donde el protocolo de la presentación aún existe y tiene peso, con un buenas tardes, con el nombre, con una referencia de contexto que lo ubica a uno en el mapa social del lugar. Don Refugio hizo las presentaciones con la sutileza de quien sabe exactamente lo que está haciendo, aunque finja que solo está siendo amable. Y los dos lo supieron, y ninguno lo dijo. Y esa complicidad involuntaria con el intento de don Refugio fue la primera cosa que compartieron.
una sonrisa contenida que llegó al mismo tiempo a las dos caras y que duró exactamente lo necesario para dejar una impresión y no tanto como para tener que explicarse. Candelario la ayudó a cargar la cal hasta la troca prestada en que Dolores había bajado al pueblo, no porque ella no pudiera, sino porque él lo ofreció antes de que ella tuviera que pedirlo. Y eso fue algo que Dolores notó con una atención que no esperaba tener. Después de Heriberto, Dolores había desarrollado un radar muy afinado para los gestos de los hombres, para distinguir los que venían de un lugar genuino y los que venían de otro lugar que se disfrazaba de genuino. Y el gesto de Candelario cargando la cal sin pedir nada a cambio y sin hacer de ello más de lo que era, un gesto simple y útil entre vecinos de sierra, pasó ese radar sin alarmas. Le dio las gracias. Él dijo que no era nada, que si necesitaba algo del pueblo que le avisara porque él bajaba casi todos los miércoles y sábados, y con eso se separaron, cada quien a su camino, y Dolores subió la terracería de regreso al terreno, con la cal en la caja de la troca y algo en el pecho que no supo nombrar, pero que se sentía distinto al vacío que había estado cargando desde que llegó a Teposanes. La segunda vez que se vieron fue porque el caballo Lucero, o el caballo que Dolores había empezado a llamar así en su cabeza, aunque no se lo había dicho a nadie, apareció una tarde en plena luz del día, cosa que no había hecho antes, y esta vez no se fue al oscurecer, sino que se quedó pastando en el prado que quedaba al lado del corral de piedra, tan tranquilo y tan normal como si llevara años siendo parte del lugar. Dolores no sabía qué hacer con eso. No era veterinaria, no tenía experiencia con caballos sueltos más allá de lo que había aprendido de niña, y el animal, aunque no mostraba agresión, tampoco la dejaba acercarse más de cierta distancia, retrocediendo con calma cada vez que Dolores daba un paso hacia él. Fue Primitiva quien le sugirió hablar con Candelario Ibarra, que era el que más sabía de caballos en Teposanes y los alrededores, y que había conocido a Lucero cuando Macedonio estaba vivo, y quizás el animal lo recordara. Dolores bajó al pueblo esa tarde, preguntó en la hacienda de los Villanueva, y le dijeron que Candelario estaba en la parcela norte arreglando el cerco de los toros, que si quería esperarlo o que si quería ir a buscarlo allá que era a 20 minutos a pie. Fue a buscarlo. Lo encontró con las manos metidas en el alambre y las pinzas trabajando con una precisión que venía de años de práctica, agachado junto a un poste de mezquite recién puesto que olía a madera verde y a tierra removida. La oyó llegar porque los pasos sobre la hierba seca tienen su propio sonido, y Candelario era un hombre que escuchaba el campo, y se incorporó antes de que ella llegara a su altura, con el alambre todavía en las manos y una expresión que no era exactamente sorpresa, sino algo más parecido a la atención de quien esperaba una interrupción, pero no esperaba esta. Dolores le explicó lo del caballo con la brevedad de quien sabe que el otro tiene trabajo pendiente, y Candelario la escuchó sin interrumpir. Y cuando ella terminó de hablar, él se quedó un momento callado, mirando hacia el cerro como si pudiera ver a través de él hasta el terreno de Macedonio, y luego dijo que sí, que iría a verlo, que ese día ya era tarde, pero que el siguiente lo pasaría por ahí de camino al corral norte de la hacienda. Pasó el día siguiente, como dijo. Llegó a las 8 de la mañana, cuando el sol apenas estaba empezando a calentar y la tierra todavía guardaba el fresco de la noche, montado en una yegua tordilla que era de la hacienda y que se llamaba Paloma, aunque su carácter tenía muy poco de paloma y mucho de animal con criterio propio. Dolores lo esperaba en el patio con 2 tazas de café que había preparado con la anticipación de quien no quiere que parezca que se preparó. Y el caballo alazán estaba donde había estado el día anterior, pastando junto al corral con esa tranquilidad nueva que lo hacía ver como si siempre hubiera pertenecido ahí. Candelario desmontó,
amarró a Paloma en la tranca del corral, tomó el café que Dolores le ofreció con las dos manos porque el frío de la mañana todavía mordía, y miró al caballo desde la distancia con esa manera de mirar que tienen los que entienden de animales, que no es solo ver, sino leer, interpretar, escuchar con los ojos lo que el animal dice con el cuerpo. Estuvo así un buen rato, sin decir nada, y luego puso la taza vacía en la piedra del patio. Se sacó algo del bolsillo de la chamarra, que resultó ser un terrón de piloncillo, y caminó despacio hacia el caballo con los pasos medidos de quien sabe que la prisa es el enemigo en esas situaciones. Lo que pasó después Dolores lo vio desde el patio con una atención que no pudo disimular. Candelario se fue acercando al caballo alazán con una calma que parecía ser en sí misma un lenguaje, sin prisa, sin movimientos bruscos, hablando en voz muy baja, algo que Dolores no alcanzó a escuchar desde donde estaba, pero que claramente el caballo sí escuchaba, porque las orejas del animal se fueron moviendo hacia el sonido de esa voz, y el cuerpo que había estado en tensión de alerta fue aflojando de a poco, el cuello bajando, la respiración haciéndose más visible en el frío de la mañana. Cuando Candelario estaba a 2 metros, el caballo levantó la cabeza y los dos se miraron, hombre y animal, con esa clase de reconocimiento que Dolores observó desde lejos sin poder nombrar, pero sintiendo que era algo real, que no estaba imaginando. Candelario extendió la mano con el terrón de piloncillo en la palma abierta y el caballo olisqueó el aire un momento antes de dar los 2 pasos que lo separaba y tomar el piloncillo con la delicadeza extraña que tienen los caballos para estas cosas, como si supieran que la gentileza se merece gentileza. Candelario puso la mano en el cuello del animal y lo acarició despacio, y se quedó ahí parado junto a él un momento que a Dolores le pareció muy largo y a la vez perfectamente justificado. Y luego volvió al patio con la expresión de alguien que acaba de resolver algo que llevaba tiempo sin resolver. Le dijo que sí era Lucero, que lo reconocía por la marca blanca en la frente que tenía forma de estrella aunque pequeña, que Macedonio se la había señalado una vez con ese orgullo callado que el viejo tenía para las cosas que quería. Le dijo que el caballo probablemente llevaba sobreviviendo en la sierra desde la muerte de Macedonio, que en esa zona había agua y pasto suficiente para un animal que supiera dónde buscar, y que si seguía apareciendo era porque algo en él reconocía el terreno como su lugar. Y luego dijo algo que Dolores no esperaba. Dijo que si ella quería, él podía venir unos días a ayudarle a ganar la confianza del animal del todo, a ver si Lucero aceptaba vivir en el corral de nuevo, porque un caballo solo en la sierra no estaba bien aunque sobreviviera. Los caballos necesitan compañía igual que las personas. Ese ofrecimiento, dicho con la voz tranquila de quien propone algo práctico y sin drama, fue el principio de una costumbre que se fue estableciendo sin que ninguno de los dos lo decidiera de manera explícita. Candelario volvió el día siguiente y el otro y los días que siguieron. Al principio venía solo por las mañanas. Trabajaba un rato con Lucero mientras Dolores seguía con los arreglos de la casa y se iba antes del mediodía. Luego empezó a quedarse hasta el almuerzo, porque era natural quedarse al almuerzo cuando el trabajo daba para eso y cuando había comida hecha y 2 personas que podían compartirla sin que fuera más complicado que eso. Y luego el almuerzo fue dando lugar a conversaciones que se extendían hasta la tarde, sentados en el patio cuando el sol calentaba o junto a la chimenea cuando no calentaba, con el café entre las manos y la sierra alrededor con todos sus ruidos propios, el viento en los pinos, los cuervos en el cerro, y a veces
cuando el ángulo de la tarde era el correcto, el sonido del caballo lucero moviéndose en el corral, con esa tranquilidad nueva que había ido adquiriendo bajo la paciencia de Candelario. Los primeros días de conversación fueron de la variedad segura, de la que no compromete. El tiempo, los trabajos pendientes en la casa, los animales de la hacienda, la historia del terreno, la flora de la sierra que Dolores iba aprendiendo a identificar con la ayuda de Primitiva. Candelario hablaba poco, pero cuando hablaba lo hacía con precisión, sin palabras de más, con ese estilo de los hombres que han aprendido que el silencio no es vacío, sino que puede ser contenido. Dolores hablaba más, porque tenía más años de silencios acumulados que necesitaban salida, y fue calibrando lo que decía en función de lo que sentía que el otro podía recibir, que era más de lo que parecía a simple vista. Fue en la quinta o sexta tarde que Candelario dijo, sin preámbulo y sin aparente motivo específico, que entendía por qué ella había comprado ese lugar, aunque nadie más lo entendiera, que había cosas que uno elige con alguna parte de sí mismo que no tiene nombre, pero que sabe lo que hace, y que ese terreno tenía algo que a las personas que necesitaban silencio y espacio se les hacía visible de inmediato, aunque fuera difícil de explicar. Dolores lo miró cuando dijo eso, buscando si había alguna segunda intención en esas palabras. El hábito de los años con Heriberto que todavía no terminaba de irse, y no encontró ninguna. Solo encontró a un hombre que había dicho lo que pensaba porque así era él. Y eso le pareció tan extraño y tan refrescante que tuvo que hacer un esfuerzo para no decirlo en voz alta. El pueblo de Tepozanes, mientras tanto, observaba. Primitiva observaba con aprobación apenas disimulada y comentarios que parecían casuales, pero no lo eran. Qué bueno que Candelario ayudaba con el caballo, que ese hombre necesitaba algo que lo sacara de la rutina de la hacienda, que ya era tiempo. Don Refugio observaba desde detrás del mostrador de su tienda y reportaba lo que veía a quien preguntara con una neutralidad selectiva que favorecía la situación sin intervenir directamente. La vecina que Dolores tenía más cerca, una mujer llamada Concha Maldonado, que vivía a 1,5 kilómetros ladera abajo y que tenía la costumbre de aparecer a horas inesperadas con pretextos de préstamos de sal o de azúcar que nadie creía del todo, observaba con la mezcla de curiosidad y de juicio que era su especialidad y hacía comentarios a media voz en la tienda de Don Refugio sobre qué tan conveniente era que una mujer sola recibiera a un hombre casado todos los días, lo cual causó a Don Refugio la necesidad de aclarar que Candelario Ibarra no era hombre casado y no lo había sido en 8 años, y a Primitiva, que estaba presente, la necesidad de decirle a Concha, con su voz sin filtro, que se ocupara de lo suyo, que era bastante, después de lo cual Concha se fue con su sal prestada y su dignidad maltratada, pero sin más comentarios ese día. El padre Leandro Quiñones, el cura de Tepozanes, era un hombre de 56 años que llevaba 20 en ese pueblo y que había llegado a esa parroquia de sierra con ideas más rígidas de las que tenía ahora, suavizadas por 2 décadas de convivir con gente que enfrentaba dificultades reales y que necesitaba de él cosas más concretas que juicios sobre sus decisiones. Era un hombre que rezaba de verdad y que también sabía cuándo la teología tenía que cederle el paso a la compasión, que era una distinción que no todos los sacerdotes alcanzaban a hacer y que hacía de él alguien valioso en ese pueblo. Había hablado con Dolores en la misa del domingo siguiente a su llegada, brevemente, con la amabilidad de quien abre una puerta sin forzarla, y había notado en ella la rigidez discreta de alguien que ha aprendido a estar en guardia en lugares donde debería sentirse segura, y eso
le había dicho algo sobre la historia que cargaba sin que ella tuviera que contarla. Cuando el padre Leandro vio que Candelario empezaba a visitar el terreno con regularidad, no dijo nada que no fuera un buenas tardes cuando se lo encontraba, porque 20 años de sierra le habían enseñado que los asuntos del corazón se resuelven entre los involucrados y la gracia de Dios, sin necesidad de opinión adicional. Fue en una tarde de junio, cuando la temporada de lluvias ya había llegado con ganas y el cerro estaba verde hasta donde alcanzaba la vista y el aire olía a tierra mojada con esa mezcla de ozono y de pino que hace que respirar se sienta como un privilegio. Cuando Candelario habló por primera vez de Guadalupe, no fue planeado, fue una de esas conversaciones que llegan solas cuando el ambiente es el correcto y la persona que escucha es la correcta, y algo adentro decide que ya es tiempo. Estaban bajo el tejadillo del patio porque llovía, con el sonido del agua en las tejas encima de ellos y el olor del campo mojado llegando desde todos lados. Y Candelario dijo, mirando la lluvia y no a Dolores, que había habido una mujer hace años y que no había salido bien, no porque se hubieran hecho daño, sino porque las vidas no habían cabido en el mismo lugar, y que eso era un tipo de pérdida para el que no había palabras exactas, porque no había culpable a quien culpar ni error que corregir, solo la tristeza limpia de lo que no pudo ser. Dolores lo escuchó sin interrumpir, con esa manera suya de escuchar que Candelario había empezado a apreciar, que daba espacio sin desaparecer, que estaba presente sin presionar. Y cuando él terminó, ella dijo que sí, que entendía ese tipo de pérdida, que había cosas que duelen de una manera que no es justa, pero es honesta. Y en ese momento, los dos supieron, sin decirlo, que el territorio de la conversación había cambiado, que habían cruzado una frontera que antes no habían cruzado, y que lo que estaba del otro lado era más importante que lo que había del lado de donde venían. Dolores no le contó sobre Heriberto ese día. Le costó 3 semanas más llegar a eso. 3 semanas de conversaciones que fueron profundizando poco a poco, de tarde en tarde, de silencio en silencio. De esa manera en que la confianza se construye entre los adultos que han sido lastimados, que es lenta y cuidadosa y no se puede apurar sin que se rompa. Pero cuando llegó el momento de contarlo, llegó de noche, con una tormenta de verano afuera que azotaba las tejas y hacía crujir los pinos, y llenaba el mundo de relámpagos que iluminaban por un instante todo lo que había afuera con una claridad brutal, y luego lo devolvían a la oscuridad. Y Candelario estaba en la casa porque la lluvia lo había alcanzado en el camino, y Dolores lo había hecho entrar a esperar que pasara lo más fuerte, y sentados frente a la chimenea, con el fuego haciendo lo suyo, Dolores empezó a hablar y no paró hasta que terminó, hasta que dijo todo lo que había pasado en Fresnillo. Con Heriberto, los años que se fueron achicando, la noche en que salió con la bolsa de lona y los aretes de plata de su abuela, el miedo y la libertad que dolía. Lo contó con la voz quieta de quien ha ordenado la historia por dentro antes de sacarla, sin drama innecesario, con la precisión y la honestidad de alguien que ya no necesita protegerse de su propia historia porque la ha asumido como parte de sí misma y no como definición de lo que es. Candelario la escuchó sin moverse, sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre las rodillas y los ojos en el fuego. Y cuando ella terminó, se quedó callado un tiempo que a Dolores le pareció largo, pero que necesitó para encontrar lo que quería decir. ¿Qué era esto? Que lo que había hecho tomaba más valor del que ella probablemente le reconocía, que irse de esa manera, sola, sin saber a dónde, era uno de los actos más valientes que él podía imaginar,
y que lo que ese hombre le había hecho no era culpa de ella, aunque él probablemente hubiera intentado convencerla de que sí lo era, y que estaba bien que lo hubiera dejado, aunque eso se lo habría dicho antes si hubiera podido. Lo dijo con la voz tranquila y directa que era la suya, sin adornos, y Dolores sintió algo aflojarse en el pecho que había estado apretado tanto tiempo que ella ya había confundido esa tensión con su estado natural. No lloró esa noche. Miró a Candelario que miraba el fuego y pensó que había pocas cosas en el mundo tan valiosas como una persona que escucha de verdad, que no arregla ni aconseja ni juzga, que simplemente recibe lo que le das y lo sostiene con cuidado. El verano siguió y con él siguieron las visitas de Candelario y la historia que se iba tejiendo entre los dos con la paciencia que tenían las cosas que se construyen para durar. Lucero ya vivía en el corral como si nunca hubiera vivido en otro lado. Comía de la mano de Dolores con una confianza que había costado semanas de paciencia y de presencia y de no forzar nada. Y cuando Candelario estaba en el terreno, el caballo lo seguía con los ojos con ese apego antiguo que venía de antes de Dolores, de los tiempos de Macedonio, y que Candelario recibía con una solemnidad discreta, como si entendiera que cargar con la memoria de ese viejo era parte del trato. Dolores había hecho avances importantes en la casa. El techo estaba parcheado en los peores puntos. La gotera rebelde había sido vencida con una mezcla de cal y fibra de ixtle que Primitiva le había enseñado. Las paredes del cuarto principal estaban encaladas de nuevo y brillaban blancas en la tarde, y el piso de piedra laja del patio estaba completamente descubierto y limpio, mostrando el trabajo de alguien que lo había puesto con cuidado hace muchos años y que merecía ser visto. Primitiva venía a menudo y traía consigo el conocimiento de las plantas de la sierra, con una generosidad que no pedía nada a cambio, excepto que la que recibía aprendiera de verdad y no solo fingiera que aprendía. Le enseñó a Dolores cuáles plantas del cerro tenían propiedades útiles y cuáles eran solo bonitas y cuáles eran un peligro si se confundían. Le enseñó a preparar un té de gordolobo para la tos y un ungüento de árnica para los golpes, y un remedio de hierbas para el insomnio que Dolores aplicó las primeras semanas con resultados que agradecía todavía. Le habló también de Macedonio, con más detalle del que había dado al principio, ahora que Dolores ya era parte del lugar y ya merecía la historia completa. Macedonio Bernal había llegado a Teposanes huyendo de una pena que nunca nombró a nadie, pero que todos en el pueblo habían intuido. Había comprado el terreno con dinero del que nadie sabía el origen. Había levantado la casa con sus manos a lo largo de 2 años y había vivido ahí con Lucero en una especie de paz ganada a pulso que era lo más parecido a la felicidad que ese hombre había podido encontrar. Primitiva dijo que Macedonio había sido un hombre bueno pero quebrado, de los que el mundo trata con más dureza de la que merecen y que tienen que construir su propio silencio para seguir funcionando, y que en el terreno que Dolores había comprado quedaba algo de esa paz que él había construido, que las paredes de adobe guardan las cosas que pasan dentro de ellas igual que la tierra guarda el agua, y que quizás por eso el lugar le había hablado a ella cuando lo vio, porque ella también era alguien que necesitaba construir su propio silencio. Dolores pensó mucho en eso. Lo pensó las noches que se quedaba sola con el caballo en el corral y la sierra alrededor, y la chimenea encendida, y el libro que estuviera leyendo sin leer, porque la mente iba a otras partes. Pensó en Macedonio, que había llegado a ese lugar con una herida y había encontrado algo parecido a la paz. Y pensó que quizás eso era lo que el lugar también le ofrecía a ella. No la solución, sino el espacio para construirla.
el silencio necesario para escuchar lo que ella misma tenía que decirle. Y pensó también, con una honestidad que le costó trabajo pero que se impuso sola, que Candelario Ibarra había empezado a ser parte de ese espacio de una manera que no había planeado, pero que tampoco podía desconocer. Que sus tardes sin su visita eran distintas a sus tardes con ella. No vacías exactamente, sino con una textura diferente, y que eso quería decir algo que todavía no se había atrevido a nombrar del todo. El asunto de don Ignacio Villanueva llegó en agosto, cuando el verano estaba en su punto más húmedo y el cerro tenía colores que parecían pintados a propósito. Don Ignacio era el patrón de la hacienda, un hombre de 60 años que vivía la mayor parte del tiempo en Zacatecas capital y que llegaba al rancho en temporadas para ver cómo iban las cosas, y que tenía sobre Candelario la autoridad del patrón y la dependencia del hombre que sabe que sin ese peón mayor su hacienda no funciona como funciona. Don Ignacio había escuchado, porque en Tepozanes todo se escuchaba, que Candelario pasaba tiempo considerable en el terreno de la mujer nueva, y fue a buscarlo una tarde con la excusa de revisar los registros del ganado y con la intención real de decirle algo que don Ignacio consideraba necesario decir. Le dijo que él no era quien para meterse en la vida personal de su gente, pero que le preocupaba que Candelario estuviera distrayéndose de sus responsabilidades en la hacienda, y que si la mujer nueva necesitaba ayuda, había otros hombres en el pueblo que podían dársela. Lo dijo con la cortesía que usaba para decir las cosas que en realidad no eran corteses. Y Candelario lo escuchó con la paciencia de quien ha aprendido a no reaccionar a la primera provocación, y respondió que sus responsabilidades en la hacienda estaban al corriente, como podría verificar en los registros que había venido a revisar, y que lo que hacía con su tiempo libre era asunto suyo mientras no afectara su trabajo, y que lo dicho quedaba dicho y no era necesario volver a tocarlo. Don Ignacio se fue sin haber conseguido lo que quería, pero sin tampoco haber encontrado un argumento concreto que oponer, y Candelario volvió a su trabajo con la expresión serena de quien ha dicho lo que tenía que decir y no necesita que le den razón para saber que tenía razón. Pero don Ignacio no dejó el asunto ahí. Habló con el padre Leandro en la misa del domingo siguiente, de manera que parecía casual, pero no lo era, sobre la conveniencia de que el cura hablara con los feligreses sobre la importancia de mantener las buenas costumbres en el pueblo, especialmente cuando había gente nueva que no conocía los usos del lugar. El padre Leandro escuchó con paciencia y respondió con una amabilidad que no cedía nada, diciendo que su labor era pastoral y no policial, y que en tanto Dolores y Candelario no le presentaran ninguna situación que requiriera su intervención pastoral, él no tenía nada que decirles que no fuera un buenas tardes. Don Ignacio se fue de esa conversación también sin lo que había ido a buscar, y el padre Leandro fue a ver a Primitiva ese mismo domingo por la tarde, no para contarle la conversación, porque eso no lo hubiera hecho, sino porque necesitaba un té de tila, y Primitiva hacía el mejor té de tila de la sierra. Concha Maldonado, la vecina de ladera abajo, fue más directa en su método, aunque no más efectiva en su resultado. Se apareció en el terreno de Dolores una mañana de agosto con el pretexto de devolver una olla que Dolores no recordaba haberle prestado. Y en el patio se encontró a Candelario arreglando el techo de la cocina desde arriba mientras Dolores le alcanzaba las tejas desde abajo, y la normalidad doméstica de esa escena le causó a Concha una incomodidad que expresó, después de los saludos de protocolo, con un comentario sobre lo que dirían las personas del pueblo si veían eso, dicho con el tono de quien pretende que está preocupada por el bienestar de la otra, cuando en realidad está disfrutando la oportunidad de decirlo. Dolores la miró desde abajo con una calma que había aprendido a caro precio,
y le respondió que le agradecía la preocupación, pero que lo que las personas del pueblo dijeran era cosa de las personas del pueblo y no de ella, y que si Concha tenía algo más que decir que lo dijera, y si no, que pasara buenas tardes porque tenían trabajo. Concha se fue con su olla y sin su comentario respondido de la manera que esperaba. Y Candelario, desde arriba del techo, no dijo nada, pero en el momento en que Dolores volvió a alzar la vista hacia él, había algo en su expresión que ella interpretó correctamente como aprobación. Eufrasio Talamantes, el viejo de 91 años que vivía bajo el pirul de la plaza con la permanencia de un árbol que hubiera elegido ese lugar para crecer, fue el que le dijo la verdad a Dolores de la manera más directa que se la dijeron, en una tarde de septiembre, cuando ella bajó al pueblo y se sentó junto a él, porque Eufrasio le causaba un respeto tranquilo y una curiosidad genuina. El viejo la miró un momento en silencio, con esos ojos que habían visto 91 años de vida en la sierra y que por eso mismo veían más rápido de lo que cualquiera esperaba, y le dijo que ese hombre que la ayudaba con el terreno era buena persona, que él lo había visto crecer y trabajar y perder y seguir, y que los hombres así no sobraban, y que si ella lo estaba viendo, también era porque lo veía bien, no por ingenuidad, sino por los ojos que da el haber sufrido, que enseñan a distinguir lo verdadero de lo que solo lo parece. Y luego dijo, con esa libertad que da tener 91 años y no deber nada a nadie, que los dos andaban dándole vuelta a algo en lugar de ir derecho, y que dar vueltas cansa más que ir derecho, aunque se entiende por qué se da vuelta, que el miedo es una cosa razonable cuando uno se ha quemado, pero que no era lo mismo quemarse que morirse del frío por miedo al fuego. Dolores se quedó callada mucho rato después de eso, mirando la fuente seca de la plaza, y luego le dijo a Eufrasio que sí, que probablemente tenía razón, que el viejo en su vida se equivocaba. Eufrasio soltó una carcajada corta y satisfecha y dijo que siempre había sabido eso, pero que era bueno que los demás también lo fueran descubriendo. Septiembre trajo consigo la fiesta patronal de Tepozanes, que era para ese pueblo lo que para otras comunidades eran las fiestas de Navidad y Año Nuevo juntas. El momento del año en que el tejido social del lugar se estiraba hasta incluir a todos, a los que vivían todo el año y a los que se habían ido y volvían para esos días, a los que se llevaban bien y a los que no se llevaban bien, pero en la fiesta hacían la vista gorda. 3 días de música y de mole y de baile en la plaza y de cohetes que empezaban antes de que hubiera suficiente luz para verlos y terminaban cuando ya no quedaba nadie despierto para oírlos. Dolores fue los 3 días, porque era reciente en el pueblo, y no ir hubiera sido un mensaje que no quería mandar. Y porque la verdad es que algo en esa fiesta la llenaba de una manera que no esperaba, el ruido y el olor a pólvora y a comida y a gente junta que tenía algo de calor que su terreno en la sierra, por más que la paz de ahí le fuera necesaria, no tenía. Candelario fue los 3 días también, y los dos coincidieron en la plaza con la naturalidad de quienes se encuentran en el mismo lugar, porque ambos pertenecen ahí, y bailaron la última noche porque la música de mariachi que llegó desde Valparaíso para el cierre de la fiesta era de las que no dejan quietos a los que tienen algo que celebrar, aunque no sepan bien qué es todavía. Bailaron uno frente al otro, con la distancia de los que todavía no han dicho lo que tienen que decir, pero que el cuerpo ya sabe, y Dolores sintió por primera vez desde hacía muchos años la sensación de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la persona correcta, y esa sensación le causó a la vez alegría y miedo,
porque el miedo es la sombra de las cosas importantes, y quien dice que no tiene miedo o no tiene nada que perder, o no está prestando atención. Primitiva los vio bailar desde la orilla de la plaza y les sonrió con esa cara de quien sabe más de lo que dice. Don Refugio los vio y asintió con una satisfacción tranquila de comerciante que ha hecho bien su trabajo aunque técnicamente no haya hecho nada. Concha Maldonado los vio y por primera vez no dijo nada, quizás porque la música estaba muy fuerte, o quizás porque incluso Concha Maldonado tenía un límite de cuánta obstinación podía sostener frente a algo que simplemente se veía bien. El conflicto que amenazó romper lo que se estaba construyendo llegó en octubre, cuando Dolores menos lo esperaba y cuando las cosas estaban en el punto más delicado, que es justo cuando los conflictos tienen la costumbre de llegar. Llegó en la forma de Heriberto Salinas, que había tardado más de un año en encontrar a Dolores, pero que la había encontrado, porque los hombres como Heriberto no sueltan lo que consideran suyo, aunque la ley y el sentido común les digan que ya no lo es. Llegó al pueblo en una camioneta que en Tepozanes era todavía más llamativa que cuando llegó a la Tinaja del Muerto hace años, y preguntó en la tienda de Don Refugio por la mujer que había comprado el terreno de Macedonio Bernal, con esa suavidad en la voz que Dolores había tardado años en aprender a reconocer como lo que era, y Don Refugio le dijo que no conocía a ninguna mujer así, con la mentira tranquila de quien protege a quien necesita protección, y no pierde el sueño por eso. Pero Tepozanes era pequeño, y Heriberto no era tonto. Preguntó en otros lugares y encontró a Concha Maldonado, que en un momento de debilidad que luego lamentaría, le dijo que sí, que había una mujer nueva en el terreno arriba del camino, sin más detalles, porque algo en la manera de preguntar de ese hombre le causó una incomodidad que llegó tarde, pero llegó. Heriberto subió por el camino de terracería esa tarde, y Dolores lo vio llegar desde el corral donde estaba con Lucero, y sintió que el suelo debajo de sus pies se volvía menos sólido de lo que había sido hace un momento. Ese efecto físico del miedo que ella conocía bien porque lo había sentido muchas veces antes, la manera en que el cuerpo recuerda lo que la mente ha intentado ordenar. Se quedó quieta junto al caballo, con una mano en el cuello del animal que le daba una cosa en la que afianzarse, y esperó. Heriberto llegó al patio con esa manera suya de caminar que era al mismo tiempo segura y vigilante, que medía el territorio mientras lo recorría. La vio frente al corral y se detuvo a una distancia que era menor de la que ella hubiera querido, pero mayor de la que hubiera tenido antes. Le dijo que la había buscado mucho. Le dijo que tenían que hablar. Le dijo, con esa voz que sabía ser suave cuando quería, que él entendía que ella había necesitado tiempo para calmarse, pero que ya era suficiente, que tenía cosas de ella en la casa de Fresnillo, que había asuntos sin resolver. Lo dijo como si lo que había pasado fuera un malentendido que necesitaba corrección, como si la noche de la bolsa de lona y los aretes de plata hubiera sido una reacción exagerada a algo menor y no la única salida posible de algo que la había estado consumiendo durante años. Dolores lo escuchó sin moverse, con la mano todavía en el cuello de Lucero que se había puesto tenso bajo sus dedos, como si también él sintiera lo que estaba pasando. Y cuando Heriberto terminó de hablar, ella le dijo, con una voz que ella misma no reconoció, porque era más quieta y más firme de lo que hubiera creído posible, que no había nada que resolver, que lo que ella tenía que decirle a él ya lo había dicho la noche que se fue, que lo que era suyo lo había llevado consigo y lo que era de él se había quedado en esa casa de la colonia Revolución, que ya no era nada para ella y que lo que le pedía
era que respetara lo que ella había decidido y se fuera. Heriberto no se fue. Dio un paso adelante y dijo algo que Dolores no terminó de escuchar, porque en ese momento Candelario apareció por el lado del camino norte, el que venía desde la hacienda, montado en paloma con una carga de herramienta en la cabezada, de regreso de un trabajo que lo había tenido todo el día en la parte alta del terreno. La situación la leyó en menos de lo que tardó en desmontar. La postura de Dolores junto al corral, la postura del hombre en el patio, el espacio entre ellos que tenía más electricidad de la que una conversación normal produce. Desmontó sin apresurar el movimiento, amarró a Paloma en la tranca con la calma de quien no está apurado, pero tampoco está ignorando nada, y caminó hasta el patio con esa manera suya de moverse, que no era agresiva, pero sí era definitiva, la manera de moverse de quien sabe exactamente a dónde va y por qué. Se paró junto a Dolores, no frente a Heriberto, junto a ella, y eso fue en sí mismo una declaración más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. Miró a Heriberto con la tranquilidad de quien no necesita demostrar nada y preguntó si había algún problema. Heriberto miró a Candelario y luego a Dolores, y en su cara pasó algo que era a la vez evaluación y recalibración, la manera en que ciertas personas reconsideran sus movimientos cuando las condiciones del terreno cambian. Dijo que no había problema, que solo era una conversación entre él y su esposa. Candelario respondió, con la misma calma, que la señora Cantú era su propia persona y que si ella decía que la conversación estaba terminada, entonces estaba terminada, y que si no estaba seguro de eso, el juzgado abría martes y jueves y podía ir a ver qué decía la ley sobre lo que eran sus derechos y cuáles no lo eran. Lo dijo sin levantar la voz, sin amenaza en el tono, solo con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones alternativas. Heriberto los miró a los dos un momento más, con esa expresión que Dolores recordaría siempre. La expresión de un hombre que entiende que ha perdido algo que nunca supo valorar. Y luego dio la vuelta y caminó hacia su camioneta y se fue por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que el viento de octubre deshizo antes de que llegara al fondo del camino. Dolores se quedó viendo el polvo deshacerse hasta que desapareció del todo, y luego soltó el aliento que no había sabido que estaba conteniendo, y sus manos temblaban un poco, ese temblor involuntario que es el cuerpo soltando la tensión que ha sostenido con demasiada intensidad. Candelario estaba junto a ella y no dijo nada, porque entendió que no era momento de palabras sino de presencia, y eso era lo que ella necesitaba. Alguien que estuviera ahí sin necesitar que el momento fuera de ninguna manera en particular. Lucero metió el hocico por entre las tablas del corral y tocó el hombro de Dolores con ese gesto torpe y tierno que tienen los caballos cuando quieren hacer algo que sus cuerpos no están diseñados para hacer, y Dolores soltó una carcajada corta que tenía más de llanto que de risa, y Candelario la escuchó y sonrió también, y en ese momento algo entre ellos terminó de definirse. Algo que venía construyéndose desde la primera mañana del café en el patio frío y que había encontrado en esa tarde de octubre su momento de cristalización. Esa noche, sentados frente a la chimenea, con la tormenta de octubre afuera, que era otra tormenta, pero que tenía sus propios truenos y su propia lluvia que golpeaba las tejas con una persistencia generosa. Candelario dijo lo que tenía que decir con la misma economía directa con que decía todas las cosas importantes, sin preámbulo y sin adorno. Que no sabía bien cómo decirlo y que quizás no lo decía bien, pero que lo iba a decir de todas maneras, que los meses en ese terreno y con ella habían sido distintos a los años anteriores,
de una manera que él no tenía experiencia de nombrar, pero que sí tenía la certeza de reconocer, que no era el tipo de hombre que decía estas cosas livianamente, y por eso mismo tardaba en decirlas, pero que tampoco era el tipo de hombre que las callaba cuando ya eran verdad, y que lo que era verdad era que ella le importaba, que ese terreno y ese caballo y esa chimenea y esas conversaciones le importaban, y que si a ella le parecía bien, él quería seguir siendo parte de todo eso, no de visita, sino de verdad, de la manera en que dos personas que se eligen deciden estarlo. Lo dijo mirándola, con esos ojos oscuros que habían visto tanto y que ahora la miraban a ella con una atención que no tenía ninguna reserva. Y Dolores lo escuchó hasta el final, hasta la última palabra, y luego se quedó callada el tiempo que necesitó para saber que lo que sentía era suficientemente real para decirlo, y cuando habló dijo que sí, que ella también lo sentía, que también quería eso, que también tenía miedo, pero que como le había dicho alguien sabio hace poco, no era lo mismo quemarse que morirse del frío, y que ella había tenido suficiente frío para toda una vida. Los meses que siguieron a esa noche fueron de la clase que uno recuerda no en sus eventos grandes, sino en sus texturas pequeñas. El sonido de dos pares de pasos en la cocina de madrugada, el olor del café mezclado con el del jabón de alguien que no es uno mismo, la manera en que el espacio de una casa cambia cuando hay dos personas viviendo en él en lugar de una. Candelario no se mudó de un día para otro, sino que fue llegando de a poco, como había llegado a todo lo importante en su vida, gradualmente y con convicción, dejando sus herramientas en el cuarto de los aperos y su chamarra en el perchero del zaguán, y sus hábitos de madrugada mezclándose con los de ella hasta que fue imposible distinguir cuáles eran de quién. Habló con don Ignacio Villanueva en enero, con la misma calma directa que lo caracterizaba, diciéndole que iba a seguir trabajando en la hacienda como lo había hecho siempre, pero que ya no dormiría en la casa del rancho, y que si eso era un problema, el patrón tenía derecho a decirlo y buscar solución, pero que él ya había tomado su decisión. Don Ignacio lo escuchó y calculó en menos de un minuto lo que le costaría reemplazar a Candelario Ibarra versus lo que le costaba aceptar que su peón mayor durmiera donde quisiera. Y la matemática fue tan clara que dijo que bueno, que las condiciones del trabajo seguían igual y lo demás era cosa de él. La primavera llegó a la sierra de Tepozanes con una generosidad que ese año pareció especial. Aunque quizás lo que cambió no fue la primavera, sino la manera en que los dos la miraban, que es lo que cambia cuando uno está en la compañía correcta. El mundo no se transforma, pero se vuelve más visible, más presente, más merecido. El campo alrededor del terreno fue floreciendo con los colores que la sierra guardaba bajo la tierra durante los meses secos, amarillos y morados, y un blanco que no era de nieve, sino de flores pequeñas que cubrían el prado como si alguien los hubiera sembrado con cuidado. Lucero pastaba en ese prado con la apariencia de un animal que ha terminado de resolver algo que lo tenía inquieto, que ha encontrado la respuesta a la pregunta que hacía cada madrugada frente a la puerta de la casa, y esa quietud del caballo era para Dolores una confirmación de algo que no necesitaba más confirmaciones, pero que era bueno tener. Trabajaron juntos la tierra del terreno esa primavera, preparando una parcela que llevaba años sin sembrarse con la tierra compactada y los malacates de hierba que había que arrancar de raíz antes de que el azadón pudiera hacer algo útil. Era trabajo pesado y lento y completamente satisfactorio, de la clase que deja el cuerpo cansado y la cabeza limpia, y lo hicieron hablando poco y moviéndose bien,
con la coordinación que se adquiere entre dos personas que se conocen ya en el cuerpo, además de en la mente. Sembraron maíz y frijol y chile y una hilera de quelite que Primitiva trajo en maceta pequeña y que plantaron en la orilla de la parcela con las instrucciones precisas de la curandera sobre la distancia y la profundidad y el agua, mientras Primitiva misma supervisaba desde la tranca del corral con sus brazos cruzados y su cara de quien sabe que va a tener que corregir algo, pero prefiere esperar a que sea necesario. La boda, porque hubo boda, fue en junio, en la iglesia de cantera rosa de Tepozanes, que en ese mes de temporal estaba rodeada de un verde tan intenso que parecía que el pueblo entero había decidido celebrar al mismo tiempo que ellos. El padre Leandro los casó con una ceremonia que tenía la calidez de alguien que bendice de verdad lo que está bendiciendo, con unas palabras al final sobre el amor que no viene de la abundancia, sino de la decisión de construir juntos lo que ninguno podría construir solo. Palabras que ni él mismo sabía que iba a decir hasta que las dijo y que Dolores recordó exactamente mucho tiempo después. Primitiva llegó con un rebozo nuevo color guinda, que era con diferencia lo más elegante que nadie le había visto puesto, y don Refugio cerró la tienda por primera y única vez en años para poder estar en la ceremonia. Eufrasio Talamantes fue cargado por sus bisnietos hasta la iglesia, que era demasiado para él a sus 91 años, pero dijo que a esa boda iba aunque le costara una semana de cama después. Y cuando salió al sol después de la ceremonia y vio a Dolores y a Candelario en la puerta de la iglesia, se le fue la cara en una sonrisa que tenía toda la satisfacción de quien lleva 91 años aprendiendo a reconocer cuando las cosas van bien. Incluso Concha Maldonado fue y le regaló a Dolores una colcha tejida a mano con lana de borrego que era una obra de paciencia y de belleza. Y dijo algo en voz muy baja que Dolores no escuchó del todo, pero que sonó como una disculpa. Y Dolores la recibió como tal porque ya no necesitaba nada más que eso. La vida en el terreno de Tepozanes se fue ordenando con la solidez de lo que está bien puesto. La parcela dio su primera cosecha en septiembre, un temporal que fue bueno ese año. Y Dolores y Candelario juntaron el maíz con las manos y lo tendieron a secar en el zarzo, con esa satisfacción específica de la primera cosecha que no tiene equivalente en ninguna otra experiencia, el resultado visible de trabajo y paciencia y fe en que la tierra respondería. Candelario siguió en la hacienda de los Villanueva, que con el tiempo encontró en la estabilidad del peón mayor una razón para hacer algunas mejoras que llevaban años pendientes. Y don Ignacio, que era un hombre práctico, aunque no fuera un hombre generoso, terminó por reconocer a Candelario un aumento que llevaba tiempo mereciendo y que fue recibido sin aspavientos pero con satisfacción. Dolores empezó a hacer lo que había pensado hacer desde que llegó al terreno: crianza de animales de traspatio, gallinas y guajolotes primero, y luego 2 cabras que compró en el mercado de Tepozanes y que produjeron una leche con la que Primitiva le enseñó a hacer queso con una paciencia que la curandera aplicaba en dosis medidas según el nivel de atención del alumno. Heriberto Salinas no volvió. Don Refugio supo por sus canales que había intentado iniciar algún proceso legal en Fresnillo, que no prosperó porque no tenía sustento, y que después de eso no se supo más de él. Y eso fue suficiente. Dolores pensó en él menos de lo que hubiera creído, no porque lo hubiera olvidado, porque esas cosas no se olvidan completamente, sino porque lo que ella tenía ahora era tan presente y tan real que ocupaba el espacio donde el miedo y la vigilancia habían estado, y sin ese espacio el recuerdo de Heriberto era solo lo que era, algo que había pasado
que la había marcado, que no la definía. Lucero vivía en el corral de piedra que Candelario había reforzado y ampliado en los primeros meses, con la indiferencia majestuosa de los animales que han llegado al equilibrio y ya no necesitan demostrar nada. Dolores lo montaba algunas tardes, cuando la luz de la tarde hacía que la sierra se viera como si estuviera pintada desde adentro, y esas cabalgatas en silencio por los caminos del cerro eran para ella algo que no hubiera podido describir bien en palabras, pero que sentía como una forma de conversación con el lugar, con Macedonio, que había amado ese terreno y había dejado en él algo de sí mismo, con las madrugadas de los primeros días, cuando los cascos sobre la tierra húmeda la despertaban, y ella no sabía todavía lo que significaban. Ahora sabía, o creía saber, que las cosas que llegan sin explicación en la madrugada a veces no vienen a asustar, sino a mostrar el camino, que a veces lo que parece el final de algo es el principio de otra cosa que uno no hubiera podido imaginar desde donde estaba antes. Candelario la esperaba siempre que volvía de esas cabalgatas, con el café en la lumbre o con la cena puesta según la hora, con esa manera suya de estar que no reclamaba ni preguntaba, sino que simplemente estaba. Y Dolores llegaba al patio de la casa de adobe, que ya era suya de verdad, que ya olía a ella y a él, y a lucero, y a leña, y a chile verde asado, y a todo lo que hace que un lugar sea un hogar, y no solo un techo. Y sentía algo que tardó mucho en poder nombrar, pero que un día, en una mañana de octubre del segundo año, cuando el sol pegaba en las paredes encaladas con ese ángulo de otoño que vuelve el mundo más nítido, lo nombró para sí misma con la sencillez de las verdades que llevaban tiempo siendo verdad sin que uno las dijera. Paz. Sentía paz, de la que no viene de la ausencia de problemas, sino de saber que uno está donde tiene que estar, con quien tiene que estar, haciendo lo que tiene que hacer. Y eso, que suena sencillo dicho así, que cabe en una sola palabra de 4 letras, es la cosa más difícil que existe, la que más trabajo cuesta, la que más pérdidas exige a veces como precio de entrada, la que no se puede comprar ni heredar ni robar, sino solo construir, piedra sobre piedra, día sobre día, como construyó el abuelo de Candelario su primera casa de campo, como construyó Macedonio Bernal su silencio ganado a pulso en esa sierra de Zacatecas, como construyó Dolores Cantú su vida nueva en un terreno barato donde cada madrugada un caballo solitario aparecía frente a su puerta, no para asustarla, sino para recordarle que los lugares que duelen también pueden ser los lugares que sanan, que la tierra no se vende, que se entrega, y que cuando lo hace es porque ya sabe a quién perteneces.